Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre las columnas periodísticas. Las columnas periodísticas básicamente es una herramienta que nos da el Word, en este caso que es la herramienta de tratamiento de texto que estamos utilizando para poder diseñar una estructura similar a esta que podemos ver en la imagen en nuestro documento. Normalmente este tipo de estructura, que nosotros denominamos aquí columnas periodísticas, es utilizado por los periódicos. Es por ello que se le da este tipo de denominación. ¿Vale? Vamos a ello y mostrarles cómo podemos diseñar documentos con este tipo de estructura. Normalmente, cuando nosotros creamos un documento, él de manera predeterminada viene con una columna, tal como lo vemos aquí. Para nosotros poderlo visualizar de la mejor manera, siempre es conveniente, recuérdense, tener desde la ficha de vista marcada la casilla de la regla y así nosotros poder visualizar las columnas que tenemos visibles en nuestro documento. Entonces, de manera predeterminada, el documento normalmente viene con esta estructura, donde todo lo que yo coloque o transcriba en él se irá transfiriendo de alguna forma en una columna. Si en ese documento nosotros lo queremos cambiar y no necesitamos que sea una sola columna, sino dos, para ello fácilmente lo que tenemos que hacer es irnos a la ficha de formato y dentro de la ficha de formato simplemente variamos, nos vamos a columnas y dentro de columnas seleccionamos la cantidad de columnas que nos interesa utilizar. Y aquí pudiera utilizar 2 columnas o utilizar 3 columnas o utilizar una columna un poco más pequeña y una más ancha que él la denomina izquierda, o por el contrario, en este caso una un poco más angosta en el caso de la derecha y la otra más ancha del lado izquierdo que él la denomina derecha. Estas son una serie de alternativas que nos da la herramienta para poder diseñar y trabajos diferentes con columnas periodísticas. En el momento que yo me equivoque o quiera cambiar esto, simplemente es irse para acá y volver a seleccionar una columna. Si ninguna de estas es la que me interesa utilizar, pues aquí no podemos encontrar una opción donde dice más columnas y dentro encontraremos las diferentes formas que queremos nosotros personalizar este espacio. Bien, podemos definir el ancho de la columna o bien con un espaciado entre ellas y así sucesivamente. ¿Vale? Eso en el caso de esta ventana de diálogo que me ofrece la herramienta. Si de alguna forma yo quiero diseñar un documento donde no solamente tenga una columna en todo el documento, sino que en el mismo documento también pueda diseñar 3 columnas o 2 columnas, entonces aquí tendría que trabajar con la creación de secciones. Si se recuerdan, este término de secciones lo estuvimos hablando en el vídeo de tabulación. ¿Qué sucede? Cuando nosotros creamos el documento por primera vez, tal como ustedes saben, el documento pertenece a una sección. De alguna manera, él tiene una estructura ya definida y todo lo que yo haga en este documento será reflejado esa misma estructura a todo mi documento. Si yo quiero que el comportamiento de mi documento sea diferente en un punto, tendría que crear una sección diferente. Entonces, en este caso, si se fijan, en la parte inferior de la barra de estado dice sección 1, porque esto es la que de manera predeterminada ya tiene la herramienta y estoy en la sección 1. Si yo quiero que dentro del mismo documento se comporte de forma diferente, entonces tendría que crear
la sección 2, como dice acá. Bueno, en este caso, para nosotros haber logrado esto y que no se afecte la parte superior, yo tuve que haber creado una sección diferente aquí y aquí darle esta estructura. Por ejemplo, la sección 2 está compuesta con un diseño de 2 columnas, una más ancha y otra un poco más angosta. Y si se fijan, si yo ubico mi cursor un poco más abajo de este párrafo, del título específicamente, en la parte inferior cambia y ahora se sale en la sección 3. ¿Por qué? Porque la sección 3 está compuesta, miren, de 3 columnas. Si se fijan en la parte superior de la regla, aparecen las 3 columnas. Entonces, toda esta sección sería cuando tenemos 3 columnas. Aquí es cuando tenemos 2 columnas, que sería la sección 2, y en la parte superior vendría siendo la sección 1. Claro, yo puedo ver la actualización de mis secciones en el momento que le dé clic en la ubicación de la parte de la hoja donde está diseñada de esa manera. Hay que recordar que la creación de las secciones se realiza en la parte superior, en el caso del 2016, donde está en la ficha de formato, saltos, y aquí aparecen los diferentes tipos de saltos de sección que nosotros podemos crear en el documento. Esto si es en la página siguiente, esto si yo quiero crear diferentes secciones en la misma página, y esto si yo quiero un comportamiento diferente y en páginas pares o en páginas impares. Por ejemplo, esta que está aquí, que es el salto de sección en la página continua, es el que yo he aplicado en la siguiente página. Aquí yo tengo una sección, que es la sección 2, y aquí tendría la sección 3. Por lo que, para yo haber creado esta sección aquí, tuve que haber utilizado el salto en la página continua. Tal como dice aquí, inserto un salto de sección y empieza la sección nueva en la misma página. Vamos a hacerlo para que pueda quedar un poco más claro. Si por ejemplo, este es mi documento, en este caso lo tengo un poco, he disminuido el zoom para que lo puedan visualizar mucho mejor. Por ejemplo, yo aquí tengo una sola columna. Transcribo un texto, ya yo tengo un texto en memoria, por lo cual le doy control C, control V y él se transcribe a nivel de la columna, ¿cierto? Si yo quiero crear una segunda sección que tenga un comportamiento diferente, entonces me tendría que ir a formato y dentro de formato, primero que nada, estando segura que mi cursor esté desde donde yo quiero que se cree la sección, esto es importantísimo, ¿vale? Luego me iría a formato, saltos y pulsaría esta opción, salto de sección continua. Al yo hacer esto, si se fijan en la parte inferior se ha creado la sección 2. Anteriormente yo solo tenía la sección 1. Entonces me acabo de ir a la parte superior, le di clic y solamente tenía esta, que era la sección 1, que es la que aparece de manera predeterminada. Pero si me ubico el cursor un poco más abajo, aparece la sección 2. Ya estando aquí, con total tranquilidad, yo sí puedo hacer el cambio de mis columnas y pudiera decirle a la herramienta, yo ahora quiero que tenga 3 columnas. Si se fijan, en la parte superior aparecen ya los tabuladores de las 3 columnas. En el momento de que yo transcriba un texto, tantas veces yo transcriba, ella se va a ir completando y irá arrastrando el contenido a la siguiente columna. Esto es importantísimo que lo tengan claro, pero fíjense que tengo que crear 2 secciones para poder tener este tipo de estructura. También hay una parte muy importante que ustedes tienen que tener presente, que es la siguiente. Voy a darle deshacer para que lo puedan visualizar. Si por ejemplo yo tengo un texto y quiero pasarme a la siguiente columna, ella de
la primera vez que uno intenta pasarse a la siguiente columna, solo lo podría hacer si yo transcribo hasta poder llegar acá. Ella necesita que se complete todo esto para que llegue aquí. Si yo no quiero eso, sino que quiero saltar a la siguiente columna sin necesidad de hacer eso, tendría que irme a la ficha de formato, acá, y aquí donde dice salto, tendría que decirle columna. Esto solo se tendría que hacer la primera vez que yo quiero saltar a una columna donde la herramienta no haya saltado a esa columna por medio de la transcripción de texto. Entonces, si yo hago esto, en ese momento, fíjense dónde está mi cursor ahora. Él sí pasa a la tercera columna. Si yo no hago eso, la otra manera de yo llegar a transcribir en esta columna sin necesidad de haber transcrito todo este texto hasta llegar aquí, tendría que haberlo hecho por salto de columna. Eso también es otro detalle que es importante tenerlo presente cuando nosotros trabajamos con columnas periodísticas. Ya luego aquí yo le puedo insertar una imagen y cualquiera de las otras utilidades que nos permite o herramientas que nos permite el Word. Y aquí puedo incluir una imagen sencilla para que más o menos lo tengan presente y darle un diseño similar al que nosotros podemos conseguir en un periódico. Ya con esto espero que hayan entendido cómo trabajar con columnas periodísticas. Como todo, se requiere práctica, son diferentes acciones que hay que utilizar para la asignación de las columnas periodísticas, pero luego de la práctica será muy sencillo el utilizarlas. Hasta el próximo vídeo.